empresarios o como simples argentinos, ¿hace cuánto que el Estado no les hace algo más fácil? ¿Qué es hoy más fácil que hace 5 años? ¿Que hace 10? ¿Que hace 15? ¿Que hace 20? ¿Que hace 25? ¿Que hace 30? ¿Qué es lo que el Estado en nuestro accionar cotidiano nos simplifica y nos mejora o nos potencia con el tiempo? Y la verdad que no es mucho lo que vamos a encontrar. Hay algunas cuestiones, pero ciertamente no están relacionadas ni con la infraestructura, ni con la salud, ni con la educación, ni con la seguridad. ¿Sí? Hay algunas cuestiones puntuales, sobre todo aquellas que son más fáciles de implementar y no requieren de gestión. Tenemos un Estado, cuando digo el Estado no digo el gobierno, tenemos un Estado y por ende una sociedad a la cual le cuesta aprender de las crisis. Cuando tiene crisis ni siquiera aprende. Y cuando tiene plata no la sabe usar. Entonces, no puede acumular mejoras continuas ni en tiempos buenos ni en tiempos malos. Y voy a dar algunos datos de esto para que entendamos cuál es la magnitud del problema. Para no hablar solamente de este gobierno, voy a comparar algunas cifras con el año 2000. No con el 2001, no con el 2002, no con el 2003, como le gusta al gobierno nacional, sino con el 2000. ¿Sí? Los presupuestos de hoy, por habitante, ajustados por inflación, del gobierno nacional, el presupuesto del gobierno nacional ajustado por inflación, repito, por habitante, es 150% más alto que en el año 2000. 150% es que tiene 2 veces y media más presupuesto que en el año 2000 por persona en la Argentina. Pero no es un problema solamente del gobierno nacional. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene 130% más presupuesto que en el año 2000, por habitante ajustado por inflación. 2,3 veces más presupuesto que antes. El gobierno de la provincia de Córdoba tiene 92% más presupuesto ajustado por inflación y por habitante que en el año 2000. Es decir, de los 3 que mencioné, el que menos tiene casi el doble de plata por habitante que hace 14 o 15 años. Tendríamos que sentir todos que tenemos el doble como mínimo, porque si además sabemos sacarle el jugo mejor y somos más productivos en el sector público, tendríamos que sentir que tenemos el doble de bienes y servicios públicos, porque si no, no se justifica ese aumento presupuestario. Se justifica el aumento del presupuesto si esas cosas están brindando más de los recursos que insumen. Y la verdad que eso no ocurre. Comparemos lo que le pasó al gobierno nacional desde el año 2003 a la fecha. Comparo el presupuesto de este año con el presupuesto del año 2003. Y el Estado Nacional, otra vez ajustado por inflación, tiene 450.000 millones de pesos más. 450.000 millones de pesos más por año. Si lo dividimos por la cantidad de familias que somos en la Argentina, aproximadamente 10 millones, son 45.000 pesos más por año por familia que en el año 2003. Es decir, deberíamos sentir que el Estado nos brinda en salud, en seguridad, en infraestructura, en educación, por cada una de las familias 45.000 pesos más por año. Si uno conoce 1000 familias o vive en un barrio donde hay 1000 familias, ese barrio tendría que estar recibiendo 45 millones de pesos más por año. Y la verdad es que no están. Se habló bastante de la necesidad. Hay tantos papelitos acá que no sé cuál es el mío. 3, listo, gracias. Se habló tanto de, cuando uno habla de las economías regionales, de la cadena, del potencial, se habló mucho de infraestructura. Obviamente la infraestructura es vital. Es vital para esto no me acuerdo, creo que era Jorge el que decía de la cercanía entre el centro de traslado y donde están los factores y el centro de consumo, los centros de consumo. La verdad es que hemos tenido presupuestos para infraestructura. Les voy a decir cuánto presupuesto hemos tenido para infraestructura. Si uno mira los presupuestos del 2003 a la fecha, ajustados por inflación del Ministerio de Planificación Federal, equivale a
voy a decirlo despacito para que no nos duela tanto, 1.2 billones de pesos ajustados por inflación. Para aquellos que no son tan afectos a los números, esto equivale a 1, 2 seguido de 11 ceros. Eso es lo que llevamos gastados en planificación federal, infraestructura y servicios públicos. Si quieren en dólares de hoy, 145.000 millones de dólares. Entonces no es un problema de que necesitamos financiamiento para infraestructura, necesitamos gastarlo bien. Y cuanto más grande es el Estado, más importante es mejorarlo. Porque la decisión de un Estado grande o un Estado chico es una decisión, si quieren, ideológica de una sociedad. Tiene que ver con en qué medida uno quiere modificar el statu quo. Pero ocurre algo muy curioso. Cuanto más grande es el Estado, más importante y mayor es el deber de mejorarlo año tras año. Porque si el Estado es chico, como en el siglo XIX, no importa mucho. Si el Estado es 5% de la economía, no importa si mejora su productividad, porque el otro 95% lo puede hacer independientemente de lo que haga el Estado. Pero cuando el Estado pesa el 47%, como pesa ahora, si no mejora su productividad, inclusive le impide al otro 53% mejorar la propia, porque tiene que cargar con un sector público ineficiente. Entonces, cuanto más grande es el Estado, mayor es el deber y el compromiso que se necesita para mejorarlo año tras año, no al revés. No resuelven. A mí me enseñaron que en física la fuerza es la masa por la aceleración. Si el Estado es enorme pero camina muy lento, no llega a resolver los problemas a tiempo. En los últimos 5 años, la planta de empleados públicos aumentó 24%, cifras oficiales. 24%. Quiere decir que me tendrían que brindar, como mínimo, para que se justifique, 25% más de bienes y servicios. Y no ocurre. Y voy a dar un ejemplo con algo que está pasando ahora, que es que en las farmacias le están cortando el crédito a PAMI, entonces no le dan los descuentos. Para ejemplificar por qué es importante cuando el Estado es grande, que mejore y no malgaste los recursos. Supongamos que yo tengo una obra social de una persona. ¿Cómo es la obra social de una persona? Ahorro plata por si me enfermo. Y que en lugar de ahorrarla, me la timbeo en el casino. Cuando me enfermo no es un problema macro, no es un problema micro extendido, es un problema personal. Cuando tengo una obra social de 4 millones de afiliados y la manejo mal, tengo un problema sectorial, puedo tener un problema intersectorial y hasta puedo tener un problema macro. Entonces, cuanto mayor es el Estado, la verdad que mayor es el deber por mejorarlo. Y a veces tiene que ver con cuestiones que son poco atractivas para decir, pero hace poco me tocó estar con el que fue ministro de Finanzas, y creo que Guillermo, que está ahí sentado, lo conoce, de Suecia en medio de la crisis. Yo creo que se juntó varias veces con Roberto y con Guillermo Nielsen, y él decía que en la crisis una de las cosas más importantes que ellos lograron explicarle a la población es que cuanto más gasta un Estado en su funcionamiento cotidiano, menos gasta en servicios para la gente. Equipárenlo a una empresa. Cuanto más gastan en administración, menos capacidad para producir tienen. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, este es para mí el elemento subyacente a un montón de cuestiones en la Argentina. Uno es la volatilidad, que tiene un montón de costos que no mencioné, muchos más allá de los que mencioné, pero tiene costos mucho más profundos. Con Javier González Fraga escribimos todo un libro que se llama Sin atajos sobre este tema. Creo que inclusive el otro día un periodista me hizo notar un costo adicional, que es cuando un país es tan volátil, siempre discute la agenda de coyuntura y el tema del día. Nunca discute temas estructurales. Y cuando los discute por encima porque ni siquiera tiene tiempo de ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, este es el inconveniente. Si uno pudiera resolver la acción estatal y mejorarla todo el tiempo, no tendríamos crisis recurrentes, nos sentiríamos mejor y aquellas cosas que hay que implementar se podrían implementar. Ahora, es una tarea grande, es una tarea difícil, es una tarea que lleva tiempo, pero hay para mí una buena noticia y tiene que ver con algo que se conoce desde hace mucho, pero mucho tiempo, que es la regla del interés compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante no son los grandes avances, sino cómo se acumulan. Si podemos caminar sistemáticamente y consistentemente en una dirección,
la verdad es que las cosas se acumulan rápido. Entonces, si nosotros mejoramos nuestro Estado al 1% por año, en 8 años de 2 gestiones presidenciales, vamos a haber mejorado el Estado el 8,3%. Si logramos mejorar el Estado continuamente al 5% por año, en 2 gestiones presidenciales, vamos a haber mejorado nuestro Estado 47,7%. Es decir, casi un 50%. Y nosotros somos capaces de mejorar la acción estatal, es decir, cuánto más brindamos en bienes y servicios públicos por cada peso que entra al Estado, al 10% por año, en 8 años vamos a haber acumulado una mejora del 115%. Es decir, vamos a tener un Estado que es el doble mejor. La tarea es difícil, pero esto de saber que los cambios se acumulan y que cuando se acumulan consistentemente el efecto es mucho más rápido del que uno puede prever cuando lo ve a corto plazo, me parece que es alentador. Es alentador y es un llamado de atención de que lo que tenemos que hacer es caminar permanente y consistentemente en esa dirección y vamos a disfrutar de algunas cosas que hoy nos cuesta imaginar. Muchas gracias. Bueno, sé que estamos algo pasado de tiempo, pero después de lo que hablaron Juan Manuel, Gerardo, Jorge y Martín, tengo ganas de hacer una pregunta. Y es un poco tomando el hilo de lo que estaba contando Martín en su exposición, pero también la pregunta la abro para Juan Manuel, Gerardo y Jorge, es si en esto que vos planteás, Martín, de que para que el Estado nos haga más fácil las cosas para los empresarios, para los contribuyentes, vos pensás si el camino es la baja de impuestos. En los últimos días un candidato presidencial habló de bajar impuestos en la cuestión de ganancias. Ayer el economista de un candidato presidencial, Miguel Bain, habló en Mendoza de bajar las retenciones. Bueno, creo que hay una sensación, hoy se habló, no es una sensación, es una realidad de que la presión tributaria en los últimos años, en la última década, ha aumentado notoriamente y bueno, hay quienes creen que el camino para desarmar eso es bajando impuestos. Quería tener tu opinión al respecto y para el resto de los economistas del IERAL, por una cuestión de cómo impactaría eso o cómo están viendo esa realidad sobre las cadenas productivas. ¿Hola? ¿Sí? Sí, se escucha. En este momento hay como 2 problemas con el sistema tributario. Uno es que la carga total es muy grande, pero la otra es que, en términos de cómo está diseñado, es cada vez menos práctico. Se genera cada vez más inconvenientes. Y tenemos una falencia enorme en términos de armonización tributaria, que esto se agudiza con las crisis y se agudiza cuando hay problemas fiscales en términos de quién y cómo cobra tributos, nación, provincia y municipios. Yo diría que el tema no es, y creo que en la presentación lo mencioné, el tema no es si el Estado es grande o el Estado es chico, es qué me da como contraparte de lo que yo estoy pagando. Entonces hay que mejorar las 2 cosas, si querés, hay que mejorar cómo es el diseño del sistema tributario, pero hay que mejorar cuál es el desempeño del sector público con los recursos que obtiene. Las 2 cosas al mismo tiempo. Ahora, con respecto a las bajas de impuestos, yo quiero ser claro, creo que hay que repensar el sistema tributario, creo que hay que recalibrarlo, creo que hay que sacar impuestos y que probablemente haya que poner otros, pero estas discusiones de qué tan rápido puedo bajar un impuesto o qué tan rápido voy a bajar un impuesto en tiempos electorales yo no les creo mucho. Primero porque Argentina en estos momentos tiene un problema de déficit sumamente importante, ¿sí? Que se está agravando con el tiempo. Entonces, que alguien me diga que va a bajar impuestos me parece complejo, a menos que me diga exactamente cómo piensa reemplazar esos recursos que se pierden. En segundo lugar, porque hay que mirar el track record. Y muchos de aquellos que prometen bajar impuestos los subieron en estos años. Entonces yo no tengo por qué pensar que van a hacer algo distinto a lo que ya hicieron, que ya habían prometido antes. Ya se ha prometido antes que se iban a bajar impuestos y de hecho se subieron de manera muy importante, que tiene que ver con estas cifras que decía de la comparación del tamaño de los estados con respecto a 15 años atrás.
Y después a veces que el título, que se le pone una rebaja de impuestos, después cuando se empiezan a explicar cómo es que se van a implementar, no son así. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que se dice voy a eliminar ganancias. Y yo puedo preguntar, pero que para cualquier nivel salarial, entonces, digo, si alguien gana 500.000 pesos por mes no va a pagar ganancias. Entonces, no, en realidad lo que estamos diciendo, bueno, entonces sería bueno que expliquemos bien qué es lo que estamos proponiendo y que haya un desempeño pasado que avale que se va a caminar en esa dirección. Para agregar, en realidad, para bajar, lo ideal sería bajar impuestos, pero fíjese en el caso de Mendoza, que hicieron totalmente al revés. En la época 2003-2010, que más o menos la provincia iba bien, tenía dólar alto, ni tocaron los impuestos.